El estridor de la vertiente se fue intensificando hasta que surgió ante nosotros la honda garganta del río, sobre la que se desplegaba un amplio puente de hierro que terminaba en una gran plaza. Al atravesar este puente, miré hacia los dos costados y vi que en ambos márgenes del río había varias fábricas cubiertas de yuyos, y lo mismo ocurría en la parte baja del camino. En la lontananza, debajo del puente, el agua se veía muy abundante. A mi derecha, río arriba, dos inmensos saltos de agua podían verse, y río abajo, a mi izquierda, al menos uno. El estridor era insoportable desde el puente. Desde el otro lado del río, bordamos una amplia plaza y nos detuvimos a la derecha. Frente a una gran casa, pintada de amarillo y encumbrada con una cúpula, un rótulo apenas legible sobre la puerta decía que aquello era Gilman House, el hotel. Me sentí dichoso al bajar del autobús. Poco después entregué mi valija en el luctuoso hall del hotel. Una sola persona estaba a la vista, un hombre anciano que no tenía lo que yo denominaba el cariz de Innsmouth. Resolví no hacer preguntas inquisitorias, ya que recordaba los relatos extraños que se contaban sobre este hotel. Luego de esto salí a dar una vuelta por la plaza. El autobús ya se había marchado. Pasé el tiempo investigando el lugar. De un lado, la plaza daba a un solar atiborrado de piedras, detrás del cual se desplegaba el río. Del otro lado, había un semicírculo de edificios de ladrillos con techos oblicuos que parecían ser del año 1800. Desde allí se disparaban varias calles en forma de abanico. A juzgar por los escasos faroles, estas calles tendrían por la noche un alumbramiento exiguo. Me alegró mi idea de marcharme del lugar antes de que anocheciera. La construcción edilicia del pueblo se hallaba en condiciones bastante respetables e incluía una docena de comercios corrientes. Una sucursal de cadena de comestibles, un restaurante de aspecto melancólico, una farmacia, una pescadería al por mayor y finalmente, en la punta de la plaza, cerca del río, las oficinas de la única industria local, las refinerías Marsh. Luego de reflexionar un poco, resolví comenzar mi pesquisa en el negocio de comestibles. Como era una sucursal, era posible que sus empleados no fueran oriundos de Innsmouth, y eso fue lo que ocurrió. El único dependiente era un joven de aproximadamente 17 años, de perfil sincero y simpático, que auguraba un gran caudal de información. Parecía estar ansioso por conversar incluso, y pronto supe que le disgustaba el pueblo, su hedor a pescado, sus habitantes escurridizos. Era una alegría para él conversar con un viajero. Su pueblo era Arkham y vivía con una familia proveniente de Ipswich. Siempre que podía, se escapaba a visitar a su familia, que se sentía molesta porque él trabajase en Innsmouth, pero la empresa le había asignado ese lugar y él no quería desprenderse de su trabajo. Me contó que en Innsmouth no había biblioteca pública ni cámara de comercio, pero que me podría orientar fácilmente por las calles. Era previsible que hallara monumentos de interés. Yo había descendido en Federal Street. De allí salían, en dirección al poniente, una retahíla de calles residenciales en abanico: Broad, Washington, Lafayette y Adams. Del otro lado se desplegaba el mísero vecindario marinero. En ese barrio, cuyo conducto era Main Street, podría encontrar bellas, antiguas y completamente desoladas iglesias de estilo gregoriano. Era aconsejable que no llamara demasiada la atención en aquel sitio, especialmente al norte del río, porque los vecinos eran personas hurañas y mal llevadas. Incluso se contaba que algunos viajeros habían desaparecido allí. Según había asimilado, a fuerza de aflicciones, algunos lugares constituían una zona prohibida. No era conveniente, por ejemplo, merodear por los alrededores de la refinería Marsh, ni por la cercanía de cualquiera de los templos en actividad, ni frente al edificio de la Orden de Dagon ubicado en New Church Green. Los ritos que se llevaban a cabo eran muy extraños. Todos habían sido deslegitimados por sus correspondientes iglesias fuera de Innsmouth. Los cultos locales, aunque mantuvieran sus nombres originales, practicaban rituales extravagantes y usaban vestimentas sacerdotales extremadamente raras. Los tipos heréticos y enigmáticos de fe que tenían hacían referencia a ciertas increíbles transformaciones a través de las cuales se conseguía la eternidad. El